Hola, somos Jan y Alex y hoy venimos a hacer una entrevista sobre Proyecto Perfiles. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lucy. ¿Y tú? Yo me llamo Alex. Encantada. ¿De dónde eres? Yo soy de Inglaterra, del norte de Inglaterra. Vengo de un pueblo, una ciudad pequeña que se llama Hull. Digamos, es una ciudad pequeña, pero bueno, en comparación de Vic es bastante grande. Tiene 270.000 como población. Sí. O sea, es bastante grande, supongo. ¿A qué edad te fuiste de tu país? Bueno, como adolescente pasaba mis veranos en Europa trabajando en campings porque me gustaba mucho viajar y como no tenía mucho dinero para viajar, mejor que trabajaba. Luego estudiaba en universidad y he hecho un Erasmus con 20 años. He pasado un año en Francia y luego he vuelto en Inglaterra para acabar mi carrera y con 25 años he ido a vivir en Tailandia. O sea, se puede decir que has viajado por muchas partes del mundo, has vivido muchas experiencias, pero ¿cómo eras de pequeña cuando estabas en Inglaterra? Buena pregunta. Tenía una infancia feliz con mi familia, vivía con mis papás, mi hermano, mi hermana y la vida era bastante tranquila. No tenía muchas preocupaciones y estuvimos bastante cómodos en casa. ¿Y ahora tus padres viven ahí en Inglaterra o Sí. han venido aquí? No, vienen a visitarme, claro, pero a ellos les gusta la vida en Inglaterra. ¿Tú crees que es muy diferente tema vivir, tema cosas de Inglaterra aquí? Bueno, claro, hay diferencias, pero como todos somos europeos, la vida no es tan diferente. Lo que me sorprendía bastante aquí en Cataluña cuando llegué fue, ¿cómo explico? Cómo la gente aquí le encanta su país. Tienen mucho orgullo de ser catalanes y es algo que como inglesa yo no siento tanto. Anteriormente habías dicho que habías estado en Tailandia. ¿Cómo fue ese suceso? Bueno, como era joven y quería saber cómo es el mundo y cómo es la vida en vivir en una cultura totalmente diferente, he ido ahí para enseñar inglés. He trabajado en una escuela de estado y fue muy interesante. Como, por ejemplo, no sé cuántos alumnos tienen en clase aquí normalmente en una escuela pública. Solemos ser entre 20, más o menos, 20, 22. Ah, sí. Tampoco mucho. Muy bien. En Tailandia, 50. Sin aire acondicionado. Sin tecnología, sin móviles, sin computadora. Solo hay una, ¿cómo se dice? Pizarra y chalk. Tizas, gracias. O sea, fue una experiencia que, bueno, he aprendido mucho cómo enseñar sin nada y cómo es la cultura ahí. No se trata tanto de hablar la profesora con cada individual, cada alumno, ¿sabes? O sea, me sorprendí mucho la vida allá. Y donde vivía no fue en paraíso, ¿sabes? Era un pueblo
por el centro del país. No había playa, no había... Cuando pensamos en Tailandia, pensamos en eso, ¿no? En el mar cristal, azul, arena blanca. No fue tan así, fue más como campo donde vivía. Y por eso, bueno, por muchas cosas no me he quedado mucho tiempo, he pasado un año ahí. Me encontró un poco mal estar tan lejos de mi familia. Y luego dijiste que habías hecho una carrera universitaria. ¿En qué te centraste? Bueno, como carrera, sin saber que iba a acabar aquí en España, he estudiado francés. Menos mal me ayudó un poco a aprender castellano, pero sí sabía, iba, claro, a estudiar los dos, francés y castellano. Entonces ahora sabes ya bastantes idiomas. Sí. Cuando volviste a Inglaterra, ¿estuviste tiempo o trabajaste, hiciste algo? Cuando volví a Inglaterra, después de Tailandia, he pasado un año y trabajaba en una escuela y sí, enseñaba inglés por los alumnos recién llegados. O sea, he trabajado con muchos inmigrantes allá, gente, bueno, adolescentes de Rumania, Polonia, el Congo, Arabia Saudí. Y de ellos he aprendido mucho de las culturas del mundo y de hecho cuánto suerte tenemos vivir o estar nacido aquí en Europa. ¿Hace cuánto que estás aquí? Porque como podemos ver, sabes bastante castellano. Bueno, llevo 7 años aquí, en Cataluña, y me da un poco vergüenza que mi castellano no es un nivel más alto, pero poco a poco. Sí, 7 años. He venido porque, ¿sabes qué es el Brexit? ¿No? Bueno, hace 10 años, en 2016, había un referéndum con la pregunta si la gente de Reino Unido quieren quedarse en Europa o dejar de Europa. Cuando salieron de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo? De cuando la Unión Europea, ¿no? Sí. Y como yo me considero europea, quería quedarme con mis derechos de estar, trabajar, vivir en Europa. Entonces, he dejado mi país, he venido aquí en Cataluña, en principio por un año, para ver qué tal la vida aquí, si me gustó o no. Y en final me gustó mucho y me he quedado y hasta ahora no tengo planes de irme de Cataluña. ¿Y qué te hizo elegir precisamente Cataluña? ¿Cómo? ¿Qué te hizo elegir precisamente Cataluña? Bueno, buena pregunta. En primer lugar fue por el trabajo. He encontrado un trabajo en Vic y he pensado, bueno, vamos a ver qué tal la vida en Vic. No es tan lejos de Barcelona y me gusta mucho la montaña. Me gusta también ir a la playa y aquí tienes todo, ¿no? Puedes ir fácilmente a Francia, Barcelona, la costa, la montaña y por eso me quedo. Y entonces, hace 7 años, nada más bajar el avión, ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones? Sí. Bueno, la vida es muy tranquila aquí y me sorprendía ir por la calle por la tarde entre la 1 y las 3 o las 4, que no había gente por la calle en Vic a esta hora. Porque por el sol que hace aquí, los ingleses
te lo juro que iban a estar en la calle todo el día. Pero claro, allí en Inglaterra se acostumbra a ver más nubes, ¿no? Sí, sí. Y por eso también, el clima aquí es muy cómodo. Mediterráneo. Sí, y me gusta. Cuando llegaste aquí a Cataluña, ¿qué te parecieron los catalanes, la gente de aquí? Esto es una buena pregunta. Los catalanes para mí son muy respetuosos. Como tenía solamente alumnos catalanes, me impresionó bastante cómo la gente es tan educada, respetuosa y de hecho cuando voy por la calle hasta ahora me siento muy segura cada vez, aunque sea las 3 de la mañana en Barcelona, me siento muy segura porque sé que la gente aquí se comporta bien, siempre. Y cuando llegaste, ¿te ayudó alguien, tipo, conociste a alguien desde el primer momento y te ayudó como a empezar la vida aquí? Sí, claro, tenía a mi jefa, que también es inmigrante, es de Canadá, y me ayudó a hacer el NIE, los documentos que necesitaba, la cuenta bancaria, me ayudó a encontrar un piso. Comprar las cosas para el piso también. Sí, ella fue una gran ayuda para mí. Aquí en Cataluña, ¿de qué trabajas? Bueno, como profesora de inglés, cuando llegué, trabajaba en una academia en Vic y trabajaba ahí 3 años. Y luego he ido a trabajar en Barcelona, en una escuela británica, para hacer más o menos la misma que he hecho en Inglaterra, o sea, enseñaba inglés por los recién llegados para que ellos podían acceder al currículum inglés. Y como es Barcelona, eran también de países diferentes. Tenía alumnos rusos, ucranianos, de Medio Oriente, de Rumania, Francia, Italia, e incluso alumnos catalanes. ¿Y tenías diferentes edades o tenías una edad fija? Buena pregunta. En Barcelona tenía alumnos de 3 hasta 11 años y en la academia trabajaba con alumnos de 10 años hasta adultos. Y actualmente, ya nos has explicado bastante de tu vida, ¿hay algo que extrañes de tu ciudad? Y luego, aparte de aquí, ¿hay algo que te gustaría como cambiar? Bueno, ¿qué me extraña? A veces la comida me extraña, pero cuando voy por mi país intento comer todo que me faltaban estos meses que no he ido. Por ejemplo, fish and chips, es el clásico. Y también normalmente los domingos tenemos un asado, un Sunday roast se llama, en plena familia. Pero no mucho más me extraña hasta ahora. La familia, claro, y mis amigos, pero como es ahora que podemos hablar por WhatsApp fácilmente, la vida es mucho más fácil. Por ejemplo, hace 15 años, cuando estaba en Francia, fue mucho más difícil hablar con tu familia, con tus amigos, como había solamente Skype. ¿Sabes qué es Skype? Como Zoom, y tenías que usar cada vez un ordenador, no podía llamar por videollamada. O sea, gracias a la tecnología, hoy en día es mucho más fácil la vida. Tú antes nos dijiste que a ti te ha gustado mucho este país, pero a tus padres cuando vienen a visitarte, ¿piensan lo mismo que tú o es totalmente diferente?
Bueno, me acuerdo la primera vez que han venido mis papás. Estuvimos en un restaurante comiendo algo rico, porque toda la comida aquí es buena, ¿no? Y mi mamá me miraba y me ha dicho, tú no vas a volver, ¿ah? O sea, ellos sí, les gustan visitar Cataluña y yo diría que si las cosas fueran diferentes, si ellos podían hablar castellano, catalán, tendría ganas de vivir aquí también. ¿Qué piensa tu familia de tener una hija viajera que ha viajado por muchos sitios? Bueno, creo que están felices para mí y a ellos les gusta visitarme, pero claro, a mi mamá le da lástima que no estoy en mi país y hace un año he pensado en volver en Inglaterra, pero en final no podía, no podía. Y ella estaba preparándome una habitación para recibirme, pero entienden que mi vida ahora está aquí, en Cataluña. Y bueno, por ejemplo, mi hermana también vive lejos de mis papás. Si ellos están en el norte de Inglaterra, ella está en el sur. O sea, tienen que conducir 500 kilómetros para visitar a mi hermana y es más rápido venir a visitar a mí en avión. O sea, estar en el mismo país no significa que se puedan ver hermanos. Sí. Bueno, entonces Lucy, nos conocimos en una pequeña academia donde enseñan catalán. ¿Cómo llegaste a parar allí? Bueno, yo creo que tengo que aprender catalán. Como llevo 7 años aquí, ahora, aunque sea un poco tarde, es la hora. Y claro, para integrarse con la gente de un país tiene que hablar el mismo idioma, ¿no? Y por eso estoy en clases de catalán. ¿Desde cuándo llevas en esa academia? Casi 6 meses. Y lo bueno de este curso es que no es solo clases de catalán. También hacen cosas culturales para integrar más a los inmigrantes. O sea, hacen excursiones hasta Barcelona, Vic, hacen charlas culturales. Yo sé que han hecho uno para el Día Internacional de Mujeres, por ejemplo. Y la semana pasada he ido a un evento por la Creu Roja de Osona en la biblioteca de Vic, donde había mucha gente y jugamos juegos en catalán con gente de países diferentes. ¿Y entonces crees que te has acostumbrado más al catalán? Porque según la gente dice que el catalán es más difícil aprender del inglés. Bueno, a ver. Ojalá que puede aprender catalán. La lástima es que no tengo muchos amigos catalanes. Como soy inmigrante, solemos quedar más con otra gente de afuera, ¿no? O sea, tengo amigos de Rumanía, de Sudamérica, de Centroamérica, de Holanda y cuesta un poco más conocer a la gente local. ¿Y tú en el futuro te ves aquí o en otra parte? Bueno, por ahora estoy muy feliz aquí y quiero continuar y mejorar mi vida aquí. Por ejemplo, quiero tener un nivel mejor de catalán, así tengo más oportunidades de amistades
y puede ser de trabajo. Y bueno, por el futuro nunca se sabe, pero por ahora diría que mi vida está aquí. Pues muchísimas gracias por explicarnos un poco de tu vida, cómo te ha ido y nada. Un gusto. Esperamos vernos por el pueblo y a ver Sí, si hacemos claro. un café. Gracias por invitarme.